Hola mi gente chula, ¿cómo están? Yo soy Paulina Guerra, soy tanatóloga clínica y el día de hoy quiero hablar acerca del duelo. No me voy a meter mucho en las tareas del duelo, ni en las etapas del duelo, ni en rituales. Eso será para el próximo video. Eh, em, la necesidad de hablar del duelo es porque muchas personas me mandaron mensajes diciéndome, oye Paulina, ¿y el duelo cuánto tiempo duele? ¿Es normal que haya pasado tanto tiempo y yo siga llorando? ¿O es normal que haya pasado también el duelo y yo no haya llorado nada? ¿Cómo le hago? Es normal que las otras personas me digan yo cómo me tengo que sentir y cómo lo debo de vivir. Y aquí empezaría diciendo algo que yo no había caído en cuenta hasta que un maestro mío me lo hizo notar, y es que el duelo es algo que se vive, es algo universal, porque efectivamente en el duelo y en esto de tener pérdidas, siempre vamos a tener pérdidas y siempre vamos a tener el duelo por algo. Hablando de la muerte de un ser querido, pues tarde o temprano vamos a perder a alguien que amamos, a alguien que para nosotros nos es significativo e importante. El duelo también es algo que cada quien lo vive de un modo distinto, de un modo diferente. Aunque pertenezcan a la misma familia, aunque hayan sido educados por los mismos padres o abuelos o las mismas personas, de todos modos, como vamos cambiando a través del tiempo y a través de los años, cada persona vive el duelo y afronta sus pérdidas y sus dolores de un modo distinto. De ahí que podamos ver en los rituales funerarios o en los velorios, pues que de repente hay personas desbordadas o hay personas como más, pues más contenidas, ¿no? Más endurecidas. No vamos a hablar de que haya duelos buenos o malos. Bueno, les voy a ir explicando, miren. Eh, Hay duelos racional y el duelo emocional. Por ejemplo, el duelo racional es cuando todo lo llevamos hasta esta parte del pensamiento. Por ejemplo, cuando encontramos justificación para las cosas que van pasando. Cuando, por ejemplo, nosotros lo pensamos, o es muy común que lo hayamos escuchado, cuando alguien tuvo, por ejemplo, a lo mejor una enfermedad larga, que te digan, bueno, pero mira, velo por el lado amable, ya estaba sufriendo mucho, ya tenía muchos procesos de quimios o ya miren qué condiciones estaba y lo mejor que le pudo haber pasado ya era descansar. Probablemente, pero yo que sobrevivo, ¿cómo me quedo con esa ausencia? ¿Cómo me quedo con que mi ser querido ya no está? O bueno, mira, pues todo el tiempo nacemos y morimos. Pronto lo vas a superar. Mira, vete a trabajar, ¿no? Entonces nos encontramos con que se van a trabajar rápidamente, eh, porque eso es lo que mejor les ayuda, y siguen su vida como si no hubiera pasado nada, como en esta parte de no sentirlo, de no vivirlo, ¿no? Entre más rápido regrese a la rutina, entre más rápido se reincorpore a su vida diaria, mejor será. Y la verdad es que el duelo necesitamos vivirlo, necesitamos sentirlo. Entonces aquí viene el duelo emocional. El duelo emocional es cuando nos damos la oportunidad de poder sentir las emociones. Recordemos que son 4 estas emociones: el enojo, la alegría, la tristeza y el miedo. Cuando vemos cuál es la emoción latente, la que está más fuerte, cuando comienzo a sentir pues todos estos sentimientos, esta avalancha de pensamientos, ¿qué me pasa ante la muerte de este ser querido? Ante su ausencia, ya no está. ¿Cómo me siento yo? Me siento triste, a lo mejor alegre, a lo mejor muy enojada porque ya se fue y mira, me dejaste con todo esto.
Cuando yo me doy la oportunidad de comenzar a sentir estos sentimientos, que no los vamos a clasificar como buenos y malos. Los sentimientos los vamos a comprender como agradables y desagradables. De ahí que entonces el duelo, nos volvemos dolientes, el duelo adolece. Y estos sentimientos van a ser en su generalidad desagradables. ¿Por qué? Porque me causan un sufrimiento. ¿Y a quién le gusta sentir el sufrimiento? A nadie. ¿A quién le gusta sentir este dolor de la pérdida, de la ausencia, que me tengo que volver a adaptar? Cuando hay el sufrimiento, nos mueve de nuestra zona conocida. Algunos le llaman la zona de confort. El sufrimiento, este duelo emocional que nos ayuda a sentir esta parte del sufrimiento, la parte que me duele, me hace cuestionarme otras muchas cosas más, ¿no? ¿Qué dije? ¿Qué no le dije a mi ser querido? ¿Fue suficiente el tiempo que yo pasé? ¿Pude haber hecho más? ¿Pude haber estado más tiempo? ¿Pude haberle dicho algo que lo consolara? Cuando comenzamos a tener toda esta serie de pensamientos que van acompañados entonces con estos sentimientos, nos vamos dando cuenta que entonces también hay otras cosas que los rodean. Por ejemplo, la culpa, la desesperanza, la tristeza infinita ante la ausencia, ¿no? Ante lo inminente. Algunos dicen, Paulina, es que ya no quiero llorar, ya no quiero sentir. Y la verdad es que el duelo, como les decía, no hay otra manera de superarlo, no hay otra manera de sacar adelante que viviéndolo, que sintiéndolo. Muchas personas podrán salir adelante o podrán sacar el duelo por sí mismos. Muchas otras personas no podrán. Y en esto que les decía el video anterior, no tenemos que poder con todo. No tenemos por qué lidiar solos con estos sentimientos, con estas preguntas que a veces no tienen respuesta. O que sí las tienen, pero hay que elaborar, hay que preguntar, hay que dejarse acompañar. Cuando yo me doy la oportunidad de vivir el duelo, desde una autocompasión, desde mi amor propio, desde tratarme con cuidado, con respeto, vamos aprendiendo a distinguir también cómo viven el duelo los otros, ¿eh? ¿Qué oportunidades se dan de vivir y de sentir? Hay quien dice, ya lloraste mucho, ya, supéralo, a otra cosa. No es posible que llores tanto, les incomoda. No saben cómo enfrentar tampoco su propio dolor y su propia pérdida, ¿eh? Entonces les es incómodo ver que otra persona sufra, llore, le duela. Incluso les da hasta miedo de que te vayas a quedar ahí eternamente, ¿no? Y no, nada dura para siempre. Y el duelo tampoco. Me dicen, ¿y cuánto tiempo debe de durar el duelo, Paulina? Es que ya pasaron 3 meses. Es que ya pasaron 6 meses. En realidad es que se dice que lo saludable son entre 6 meses y 2 años, dependiendo de cómo haya sido el fallecimiento de nuestro ser querido. No es lo mismo
Entonces, aquí tengo un acordeón. No es lo mismo entonces, por ejemplo, el duelo anticipatorio, cuando a un familiar nuestro, cuando a un ser querido le dan la noticia de que tiene una enfermedad que es incurable. Luego hablaremos también de que hay de todos modos mucho trabajo para hacer con las personas que son diagnosticadas con una enfermedad incurable. Pero cuando hacen ese diagnóstico, a las personas, a los familiares que conviven y que están con el paciente, se les puede hacer todo un acompañamiento para que se vayan ellos, vayan elaborando el duelo previo al fallecimiento de la persona, puedan ir hablando de los temas que son difíciles, puedan ir arreglando para que no queden estas culpas o para que no haya esto que hablamos hace rato de que lo que dije, lo que no dije, hubiera hecho. Dicen que el hubiera no existe. Sin embargo, cuando nos damos la oportunidad de vivir un duelo anticipatorio, puedo decir, bueno, poder poner las cartas sobre la mesa, poder acompañar a nuestro ser querido, poder tener nosotros la preparación como familia, como personas que lo queremos, para poderlo escuchar, para poderlo acompañar. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo tú? ¿Y cómo me estoy sintiendo yo al vivir contigo este proceso de enfermedad? A lo mejor al ver cómo vas perdiendo facultades o capacidades, qué va pasando conmigo, cómo me voy replanteando mi existencia de la vida y de la muerte, cómo me replanteo ahora el vivir día a día, cómo voy a aprender a vivir sin ti, cómo voy a aprender a vivir con tu ausencia. Para eso y muchas cosas más nos sirve un duelo anticipatorio. Después tenemos también los duelos personales. Los duelos personales, por ejemplo, a lo mejor cuando hay una separación con una pareja, un divorcio, la pérdida del trabajo, la pérdida de algo que queremos mucho, la pérdida de la juventud, la menopausia, acercarse a la vejez. ¿Cómo me voy a preparar también para esos cambios que son difíciles? Replantearme cómo ha sido mi vida. ¿Qué puedo hacer para aceptarme y para aceptar los cambios inminentes? Para que haya esta transición, pues de un modo más amable y menos doloroso. Después viene el duelo complicado, o lo que se llama también, antes era llamado el duelo patológico. Y se da justamente dependiendo, es multifactorial, pero por ejemplo se puede dar mucho en las personas que tuvieron este duelo racional cuando tuvieron sus primeras pérdidas y que no se dieron la oportunidad de vivir el duelo, lo que decíamos hace un momentito, ¿no? Cuando no se dieron la oportunidad de vivirlo, de dolerse, de llorarlo, de comprender qué es lo que está pasando, cuando lo metieron dentro de un cajón y lo guardaron como algo que no querían saber. O como dicen otros, ¿no? Cuando se junta, vamos barriendo, barriendo, barriendo y de repente levantamos la alfombra, ¿no? La levantamos de una esquina y echamos ahí toda la basurita y volvemos a poner la alfombra encima, ¿no? O el tapete. Y aparentemente todo se ve bonito y acomodado en las familias, en los hogares. Las familias siguen funcionando, las personas seguimos funcionando. Pero abajo del tapetito se va juntando toda la tierrita, toda la basurita, todo lo que hay ahí, ¿no? Hasta que llega un momento en que empieza a crecer el volumen del tapete y entonces nos empezamos a tropezar, empieza a salir por abajo la tierrita, la basura. Y eso va pasando entonces con estos duelos complicados. La historia de vida se va agolpando. Y en algún punto,
más adelante saldrá. Con la muerte de otro ser querido, con otra siguiente pérdida significativa, saldrá. También depende mucho cómo murió nuestro ser querido, si fue un secuestro, una desaparición forzada. De los duelos también más complicados y más difíciles que hay es la muerte de un hijo. Dice mi profesor, el doctor Felipe Martínez Arronte, que la pérdida de un hijo es algo, como hablaba yo también en otro video, es algo que es superior, es algo con lo que no pueden, no saben cómo procesarlo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque se programan todos como padres, vamos programándonos que nuestros hijos crecen, los veremos crecer, los veremos formarse, a lo mejor formar una familia, no lo sé, los veremos viendo cómo se van desarrollando y creciendo, nosotros nos haremos ancianos y la ley de vida indicaría entonces que primero nos morimos los padres y después los hijos, no al revés. Entonces, cuando a una madre, cuando a un padre le fallece un hijo, ese es un duelo sumamente complicado. Les digo, tiene mucho que ver con cómo fue el fallecimiento. Sí es determinante la manera en cómo nuestro ser querido murió, en cómo nuestro familiar murió, para que nosotros podamos vivir el duelo. Entonces les decía que el proceso, dicen algunos, que lo sano es de 6 meses a 2 años. Determinante será entonces cómo fue que murió, si hubo una enfermedad, si no la hubo, si fue un imprevisto, si fue un accidente. Les digo, si fue a lo mejor un suicidio, también se vive de otro modo. Hay psicoterapeutas especialistas en suicidio. Y entonces se va complicando la elaboración de duelo, pero no quiere decir que no se pueda superar. Probablemente lleve más tiempo, se requieran de otras herramientas terapéuticas para poder salir adelante, pero siempre hay solución. Algo que debemos trabajar mucho en el duelo es, por ejemplo, la desesperanza, la culpa. Nadie debe vivir con desesperanza, nadie debe vivir con culpa. Una persona enferma próxima a morir no debe morir ni con culpas ni con desesperanza. Entonces, cuando vamos viendo que siempre hay herramientas y siempre hay cosas por hacer, se abre una ventanita de oportunidades, se abren nuevos caminos. Entonces, aunque yo haya crecido en una familia donde se acostumbra a vivir de cierto modo, así vivimos la muerte, así vivimos la vida, así enfrentamos las enfermedades y eso es todo. No hay más. Sí hay más. Y es parte de nuestra responsabilidad, nuestro autocuidado, podernos siempre informar, leer, documentarnos. Si ya tengo la cosquillita, ¿no? Si ya tengo la duda, ¿por qué no? Es salir de esta zona de confort que les decía hace rato, es salirnos de ahí, buscar un reacomodo. ¿Quién puede acompañarme? Pues un tanatólogo. ¿Quién puede escucharme? ¿Quién puede ayudarme a acomodar en este nuevo sistema de creencias? ¿Cómo debo vivir el duelo? ¿Cómo debo de acompañar a un ser querido? ¿Estoy preparada o preparado y quiero hacerlo? Y entonces nos damos cuenta que sí se puede, cambiar, que sí podemos cambiar estos patrones que hay en la familia, con lo que yo crecí, pero siempre arriesgándonos a ir evolucionando, a irnos trascendiendo, a ir saliendo. Durante el duelo también es en esta parte física, en esta parte del cuerpo, híjole, la verdad es que también va muy de la mano de las emociones y muy de la mano de
estos sentimientos y avalancha de pensamientos, todo esto también es que físicamente nos pasan cosas. A veces las personas dejan de comer o comemos en exceso, nos olvidamos de beber agua y es muy fácil deshidratarnos, cuesta trabajo conciliar el sueño o tener un sueño reparador y profundo. A veces estamos fatigados, con cansancio. A veces cuando ha habido mucho tiempo este proceso de duelo, de llanto, las personas acaban muy, muy cansadas. A veces sienten taquicardias, palpitaciones. Y entonces también es importante ir al psicólogo, ir a psicoterapia, también para ver qué le está pasando, qué me está pasando a nivel de pensamiento y cómo lo estoy también somatizando en el cuerpo. Y para cerrar este día en la sesión de duelo, recordarles que el duelo, es algo que duele, que adolece a las personas, por lo tanto es en su mayoría desagradable, es difícil el duelo, es doloroso, no tenemos por qué hacerlo solos, solas, por qué salir adelante. Tú sola puedes, con eso y con más, nos dicen. Y a veces poder decir, igual y no puedo yo sola con esto, igual y no puedo solo, igual y no es necesario sufrir tanto y durante tanto tiempo. Igual, si cambio yo en mi sistema de creencias, en la manera en cómo me enfrento a las cosas, a mis pérdidas, al duelo, también va cambiando mi entorno. Si tengo hijos, puedo irles enseñando otra forma de ver la vida, otra forma de ver la muerte. Porque finalmente vida y muerte estará presente siempre. Cuando yo puedo cambiar, cosas mágicas pasan. Cuando me puedo hacer responsable, cuando me quiero hacer responsable de mi duelo, de mis sentimientos, de estas emociones que están aquí adentro siempre, cosas maravillosas suceden, cambios se dan, pero los cambios hay que propiciarlos. En el duelo no están solos, no están solas. Habemos muchas personas que podemos hacerles acompañamiento tanatológico. Hay muchos psicólogos que también ya son tanatólogos. Hay muchos psicólogos, psiquiatras que también son expertos en duelos complicados, como un suicidio. Entonces, dense la oportunidad, si están atravesando un duelo difícil, complicado, por la manera en cómo se dio el fallecimiento de su ser querido, de poder recurrir a profesionales, donde puedan ustedes sentirse acompañados, escuchadas, y tratar de vivir el duelo con sentimientos que pueden llegar a ser agradables, con una esperanza de vida, con una esperanza de que de verdad hay un mejor mañana. Cuídense mucho, mi gente chula. En el próximo video estaremos hablando de las etapas del duelo, las tareas del duelo y los rituales. Cuídense mucho. Larga vida.